Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tenemos Todo, bienvenidos a esta noche de jueves, acá por la pantalla de Canal 10, para cada rincón de la provincia de Río Negro, en esta oportunidad de renovar este vínculo en este segundo programa de esta temporada para seguir hablando de política, para seguir construyendo en las diferencias, para tratar de aprovechar este espacio y hacer un lugar mejor de nuestra tierra política, que tanto nos gusta, con la oportunidad de hablar con protagonistas del primer nivel de la política, y por eso es que estamos en esta pantalla. Esta noche vamos a tener la oportunidad de comenzar rápidamente, primero saludando a mi compañera y colega, una gran periodista, Graciela Berjolis. Buenas noches, bienvenida a Tenemos Todo como siempre. Gracias, Pablo, qué bienvenida, ayer y hoy. Bueno, súper contenta de estar acá, hoy con una edición más reducida. Más reducida, pero no por eso menos importante. ¿No? Totalmente. Así es. Mónica Silva, senadora nacional de Juntos Somos Río Negro, la oportunidad de tenerla acá en nuestros estudios. Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación y con muchas ganas, me imagino, de poder responder a las preguntas que vamos a hacer, ¿no? Por supuesto, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá para mí. Muchísimo trabajo, ¿no? No se para en un trabajo como en el Senado y en días muy calientes, muy importantes, ¿no? Muy importante, sí. El Congreso es un lugar muy importante, nunca la actividad se detiene, la actividad es diversa, mucho más allá de la sesión, que por ahí es lo que el público ve, la tarea no se detiene y es, digamos, yo creo que es intrínseca a los valores republicanos. Es el poder legislativo de la nación que se expresa en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Se llevan mal los senadores entre sí? No. ¿Se pelean tanto como vemos en los debates? Hay mucho de, digamos, de dialéctica, de discurso, mucho que se expone para que la gente lo vea, para que digamos, la población entera, la ciudadanía, escuche y entienda las ideas de cada uno, las ideas de cada bloque. Yo creo que hay un nivel también de tensión que tiene que ver no con la relación de los senadores entre sí, sino que hay un nivel de tensión que tiene que ver con la relación en este momento y en este contexto histórico y político, la relación entre la Casa Rosada y el Senado. Bien, ¿hay más violencia en el trato político, digo, con un presidente tan verborrágico como el que tenemos, que tiene esos modos, ¿no?, de dirigirse no solamente a sus colegas en el mundo de la política, sino con artistas, ¿se nota eso o no se traduce en el trato entre los senadores y los diputados en el Congreso de la Nación? Creo que sí que se nota en la calle también, en las redes sociales que todos miramos y a las que todos damos siempre un tiempo de atención. Se nota, sí, digamos, en los discursos públicos, tanto en los discursos que se pueden observar en el Senado o en diputados, como en otros discursos públicos, se nota como una intencionalidad de pasar a un punto más agresivo, me parece. Sí, me parece que eso se nota bastante. Sí. Mónica, en los últimos tiempos usted ha pedido en los últimos días un informe, ha presentado sobre la liquidación de reservas del Banco Central, que fueron, bueno, cuantiosas, ¿no?, días previos al levantamiento del cepo. Nos llamó la atención que, habiendo anunciado el Gobierno Nacional la toma de un crédito del Fondo Monetario Internacional y, por lo tanto, habiéndose conocido las condiciones, y esas condiciones implicaban una banda de flotación para el dólar entre 1.100 y 1.400 pesos por dólar, y la verdad que eso nos llamó la atención el día viernes. Habiéndose conocido el día viernes, el Banco Central de la República Argentina igualmente liquidó una cantidad muy importante, 398 millones de dólares, y no detuvo las operaciones bursátiles. Por lo tanto, nos llamó mucho la atención y sin hacer ningún juicio de valor al respecto, sí quisimos presentar un proyecto de comunicación solicitando informes. Que se nos diga por qué. ¿Esto se incrementa por el episodio de la criptomoneda? ¿Se incrementa por eso, esa sospecha y esta situación de qué está pasando acá? ¿Qué movimientos económicos hay? Creo que la situación de Libra, de esta criptomoneda Libra,
produjo una conmoción y un modo de pensar diferente respecto de si había o no intencionalidad en la difusión de una moneda que después resultó ser que no cumplió con las expectativas, ¿no? Entonces creo que eso sensibilizó de una manera particular. Pero el proyecto de comunicación acerca de qué pasó el viernes cuando se liquidaron los 398 millones de dólares, tiene que ver con que nuestro país ya tiene una historia respecto de situaciones similares en donde hemos aprendido que hay que cuidar esos dólares y no dejarlos ir. Pero aquí nuevamente se dejaron ir a un precio menor de 1.100, que sería el tope que va a tener la banda de flotación, que ya tiene la banda de flotación. Y se los dejó ir a los dólares. Entonces yo pregunto por qué, en el proyecto de comunicación pregunto quiénes compraron, y espero que el Poder Ejecutivo me ofrezca una respuesta. Mis preguntas son sencillas, son claras, no soy especialista, por lo tanto espero una respuesta en el mismo tono, una respuesta que la ciudadanía pueda entender. En la época del corralito, perdóname, estaba pensando, ¿no? Se me vino a la cabeza cuando mucha gente tenía información previa. Y bueno, fue la única que no perdió. En la causa, exactamente. En el gobierno de Cristina, el dólar futuro. Exactamente, Claro. 2015, en finales. Claro, finales de 2015. En el gobierno de Macri, 2018, pasó lo mismo. Exactamente. Sí. La intención, y esto me parece un punto importante a destacar, a veces en el Senado o en la Cámara de Diputados hay un lenguaje que a la población, a la mayoría de la población les cuesta entender. Entonces se pasa a un nivel de complejidad a propósito, para tratar de confundir un poco y de alguna manera que no quede el mensaje que debería quedar. Por eso es importante esta aclaración que hizo usted, ¿no? De decir, bueno, explíquenle a la gente en los términos en los que la gente pueda entender. Digo, ya sabemos que el presidente sabe de economía, no todos sabemos ese nivel de economía. ¿Por qué no lo explican de esa forma? Para que podamos entender si hubo o no una estafa, porque en el caso de que haya existido algún tipo de trabajo paralelo puede ser una situación bastante grave, ¿no? Es una situación que en algún punto puede llevar hasta un juicio político en el caso de que se compruebe. Claro, por eso yo creo que en realidad una de las tareas de los legisladores, específicamente en el Senado de la Nación, es eso, articular para que uno de los poderes de la República, que es el Ejecutivo, le explique a la ciudadanía, le dé cuenta de sus actividades y de las decisiones que toma. Son decisiones de política pública y en este caso la decisión de vender los dólares el viernes sin detener las actividades es una decisión de política pública que seguramente debe tener una explicación. Yo la consulto, la pregunto y espero que se responda, como decíamos recién, en términos sencillos que la ciudadanía pueda entender. Mónica, ¿cómo están trabajando ustedes como bloque, dado la conformación que tiene la Cámara de Senadores, donde son 72 senadores y donde el gobierno necesita votos para poder tener una mayoría junto con sus colegas o partido afín, que sería el PRO? Hay una dinámica muy interesante para analizar y también a veces inesperada, una dinámica que no siempre es igual y no siempre los bloques actúan de la misma manera y creo que hay una dinámica que tiene que ver también con el hecho de que el oficialismo, que es La Libertad Avanza, no tiene en el Senado una cantidad de votos importante. Tuvo en principio 7 senadores y hoy en día tiene 6, ya que uno de ellos fue expulsado del partido y formó un monobloque. Entonces tienen una situación minoritaria que hace que, digamos, no siempre se conozca con anterioridad cuál va a ser el resultado de una votación o el resultado de un debate de un proyecto. ¿Y esto habilita una negociación política que puede traer beneficios para la provincia? ¿Ustedes hacen usufructo de eso? Nosotros esperamos siempre poder tener un buen diálogo en beneficio de la provincia. Ese es uno de los roles, es un rol fundamental en el Senado. El Senado es la expresión de las provincias. Las 24 provincias, 24 jurisdicciones, contando Ciudad de Buenos Aires, están representadas en el Senado. Y mi rol específicamente es representar a Río Negro y al oficialismo de Río Negro. Yo formo parte del partido gobernante, por lo tanto siempre estoy atenta a la posibilidad de negociación en el Senado
con vistas a mejorar aspectos que hacen a la vida cotidiana de nuestra provincia, de todo tipo de cuestiones que en la provincia se necesite mejorar. Nosotros estamos atentos para ver qué posibilidades hay de conversar, de mejorar en... Caso Rotonda de Cholechuel. Ese caso, por ejemplo, era un caso que teníamos en estudio muchísimo antes de que se votara, porque esto quedó muy ligado a la votación de la ley de bases. El motivo de la votación a favor... De hecho, el comentario era, por una rotonda, al final terminaron acompañando el proyecto. Digamos. Claro. Terminó siendo así, que en realidad no era tan así. Por supuesto que no era así, para nada. No tenía nada que ver una cosa con la otra. Pero sí había una gestión importante de parte mía y de parte de las autoridades de mi ciudad, Cholechuel, en favor de la culminación de esa obra. Y creímos en un punto que el Poder Ejecutivo de la Nación había ordenado a Vialidad Nacional finalizar la obra, cosa que en realidad no había ocurrido, y quedó muy claro cuando el entonces presidente de Vialidad nos comunica. Después el presidente debe irse porque evidentemente hubo un desentendimiento ahí entre Vialidad y el Ministerio de Economía, ¿no? Y nosotros en realidad acompañamos la ley por otros temas. La ley bases, primero que la peleamos muchísimo para que la ley contenga otras cuestiones, y para que la ley no tenga cuestiones como, por ejemplo, la desaparición de algunos organismos. Hace pocos días se habló del Instituto Geográfico Nacional como un organismo que podía fusionarse con el Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros nos habíamos puesto a trabajar específicamente en que eso estuviera puesto en la ley, que la ley bases dijera que el Instituto Geográfico Nacional no se puede subsumir en otro organismo. Bien. Por ejemplo, pero el motivo cierto y concreto del apoyo a la ley bases tuvo que ver con la importancia que le dimos a las inversiones en gas y en petróleo que nuestra provincia podía recibir a partir de esas condiciones que se establecían en la ley. Y que terminaron pasando. Exactamente, son inversiones que hoy se están desarrollando, son inversiones que hoy están viéndose, cuando uno transita nuestra provincia por distintos lugares, estamos viendo los trabajos que las empresas están haciendo para conducir los ductos desde Loma Campana hasta Sierra Grande. Pero, senadora, también hay un costo político ahí, porque hay una parte de la población que dice negociar, lo toma mal o interpreta que es malo negociar un voto, ¿no? O hablar de negociar en el mundo de la política. Lo malinterpretan, o es una palabra que se toma en forma peyorativa y en forma negativa. Entonces, no, están negociando con... Pero detrás de esa palabra de negociar está en parte la verdadera función de un Senado o del diputado, ¿no? Digo, ¿cómo se pueden explicar estas situaciones que se dan en un contexto en el que, por ejemplo, el gobierno nacional necesita a las provincias para los votos, pero a veces a las provincias no le da lo que las provincias están pidiendo, ¿no? Déjame agregar que es el mismo presidente, ¿no?, el que impulsa este tipo de conceptos cuando dice que los gobernadores cuiden sus kiosquitos. Sí, bueno, pero digo, entonces, quizá ahí aparece la figura nos lo va a explicar mejor, capaz que aparece la figura de Francos, ¿no? Que es una persona más dialoguista, que en su momento tuvo una importancia, ahora parece que lo ocultaron, lo metieron abajo de la alfombra, pero digo, en su momento fue como un actor clave en la ley bases para que salga, ¿no? Se hablaba de una capacidad de poder hablar muy alta, de diálogo muy alta con respecto a los senadores y a los diputados. ¿Cuánto hay de todo eso, senadora? Es importantísimo el diálogo, porque nosotros tenemos que pensar lo siguiente: la República está constituida por los tres poderes: el legislativo, el ejecutivo, que es el que está en cuestión, y el judicial. Y el judicial. Que también estuvo en cuestión con la votación, claro. Exactamente. Sí. Son tres poderes y cada uno tiene un rol y cada uno tiene que jugarlo a ese rol, porque, digamos, esta es la forma en que se organiza una república. Y nosotros somos una república desde el siglo XIX. Entonces, esa es la forma que tenemos de organizarnos. Y para que nos podamos organizar y hacer que prosperen distintos proyectos que son buenos para la población, tenemos que dialogar, tenemos que sentarnos a pensar en conjunto qué beneficios va a tener nuestra provincia, en el caso de los senadores, que es lo que yo represento, y qué beneficios va a tener quien hace las propuestas que se hacen. Bueno, en el caso de la ley bases, que era una ley que interesaba mucho al Poder Ejecutivo Nacional, bueno, esa ley tuvo muchísimas
pero muchísimas etapas de negociación y de diálogo, porque era una ley que llegó a nuestro despacho con 600 páginas y es una ley que cuando la votamos tenía 200 y algo. Claro. Entonces, quiere decir que hicimos grandes tareas de diálogo profundo para que de ahí salga, por ejemplo, quede sin efecto la privatización de aerolíneas. Ahí no estaba porque nosotros nos negamos rotundamente a que eso estuviera ahí. Bueno, y como esa negociación hicimos tantas otras, lo que recién contaba el Instituto Geográfico Nacional y otras cosas que analizamos y conversamos para poder votar lo que sí nos interesaba de la ley. Claro. Y en el caso de Río Negro nos interesaba de esta ley la posibilidad cierta de poder desarrollar el sector de Sierra Grande con un puerto específicamente pensado para la salida del petróleo de Vaca Muerta. Es muy importante, nunca había ocurrido. El petróleo y el gas siempre iban al puerto de Bahía Blanca. Exacto. Nosotros estamos trabajando para que ese desarrollo esté en territorio rionegrino, ya sea por el puerto de Sierra Grande, Punta Colorada, o por el puerto de San Antonio. Claro. Entonces, estamos trabajando en eso, y eso es una cosa que se hace en todos los frentes, digamos, en el Ejecutivo, en el Legislativo, se van haciendo las conversaciones que sean convenientes para lograr lo mejor para nuestra provincia. Senadora, lo que no se pudo lograr es el manejo total del recurso del agua, ¿no? A través de las represas que nuevamente van a ser privatizadas. Hay un proyecto presentado en las últimas horas de 4 senadores, 2 de Río Negro, 2 de Neuquén, no la vimos incluida, Parrilli, Zapag, Larraburu y Doñate, para que un 50% de esas concesiones pertenezcan a Río Negro y Neuquén. ¿Usted la han consultado sobre este proyecto y en todo caso, cómo están trabajando en esto? Bueno, realmente el tema de las represas es algo que nosotros estamos trabajando desde hace muchísimo tiempo. En el mes de agosto de 2023 se vencieron las concesiones que se habían dado 30 años atrás, o sea, en 1993, antes de la reforma de la Constitución. Cuando se vencen las concesiones, todavía era el gobierno de Alberto Fernández y todavía el ministro de Economía era Sergio Massa. Cuando se vencen las concesiones, nuestra provincia levanta la voz inmediatamente para que una vez que se renueven posibilidades, se tenga en cuenta el artículo 124 de la Constitución, reformada en el 94, claro, que dice que los recursos naturales pertenecen a las provincias. Claro, eso es un detalle importante, claro. Importantísimo, porque eso no estaba. La ley de energía eléctrica es una ley vigente, pero es de 1960. Cuando los recursos naturales no eran de las provincias como en la reforma del 94. Exactamente, sino que eran de la nación. Por lo tanto, era una manera de hacer las concesiones. Hoy en día deberíamos respetar lo que las provincias dicen, porque la Constitución ampara a las provincias en el hecho de decir que los recursos son provinciales, los recursos naturales son provinciales. Nosotros en ese año 2023, nuestros representantes en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto justamente para pedirle al gobierno del entonces presidente Fernández que nos diera participación en la negociación y nos diera participación en la toma de decisiones acerca de las represas. No nos escucharon en ese momento tampoco y decidieron que las represas pasaban a manos nacionales, a ENARSA, y no tuvimos ninguna respuesta favorable. Hubiese sido un buen momento, ¿no? Para poder sentarse y dialogar. Probablemente, pero... ¿Y en qué quedó esa intención de cobrar un canon por el uso del agua? Bueno, o sea, yo creo que acá... ahora, en 2025, en este mes de abril de 2025, con la situación de una próxima probable venta de las represas, nosotros lo que tenemos que preguntarnos es qué podemos hacer nosotros hoy en día. ¿Qué puede hacer Neuquén y Río Negro hoy en día? Bueno, en este momento se están analizando los pliegos que el Poder Ejecutivo ha elaborado para dar una respuesta conjunta. Como región que hemos sido y somos de región Comahue, Río Negro y Neuquén tenemos que dar una respuesta conjunta sobre las represas y una respuesta que tenga en cuenta que nosotros necesitamos controlar el agua, porque el agua no solamente es agua para consumo,
humano, sino que también es agua que puede afectar De los crisis, cultivos, claro, sí. que puede afectar de múltiples formas la vida en las dos provincias, por lo tanto queremos tener participación en eso. Totalmente. Y en otras cuestiones que tienen que ver con la generación de energía. No sé hasta qué punto podremos negociar, pero se ha pedido un tiempo Unos 15 para días, ¿no? Sí, Es lo que para- aceptó el gobierno. ellos aceptaron eso, pero verdaderamente es muy difícil porque debemos dar una respuesta conjunta. Claro. Yo creo que no deberíamos dar una respuesta por separado, sino en acuerdo ambas provincias que son las poseedoras del recurso agua. Vamos a hacer una pausa. La dejamos Porque si no respirar se nos un pasa- ratito, a Se tomar un nos poco de pasa agua. volando el tiempo, vamos a hacer una pequeña pausa. Acá en Tenemos Todo y seguimos hablando con la senadora nacional Mónica Silva, que la tenemos acá, nuestros estudios en vivo para todos ustedes. Bueno, seguimos en Tenemos Todo, seguimos acá por la pantalla de Canal 10 en esta noche de jueves, acompañándolos a ustedes en este ratito que nos prestamos al debate y aprovechamos la presencia acá en nuestros estudios de la senadora nacional Mónica Silva por Juntos Somos Río Negro. Pero nos vamos a ir ahora a otro sector. Vamos a hablar un poco más de lo personal y de la vida de Mónica Silva como rionegrina, aunque no nacida en Río Negro, pero rionegrina por adopción al fin y al cabo, Sí, ¿no? por supuesto. ¿Cómo fueron sus primeros años? ¿Dónde nació? En realidad nací en Bahía Blanca y al igual que mis dos hermanos mayores y mi hermana menor sí ya nació en Río Negro. Pero bueno, creo que mi mamá decidió que naciéramos en Bahía Blanca un poco también porque mis abuelos vivían allá. Ujú. Pero sí, rionegrina totalmente, porque fui a la escuela acá y todo, a la escuela primaria, a la escuela secundaria. Y en la universidad volví a Bahía Blanca y me recibí en la Universidad Nacional del Sur. Ujú. Así que bueno, hace poquitos días pasé por la universidad a visitarlos después Pero era algo del bastante temporal. común en aquellos años para los estudiantes de Valle Medio, de Valle Inferior, en Viedma también, que se vayan a estudiar a Bahía. A Bahía Era lo más Blanca, común en la sí, era Universidad como del Yo Sur, creo ¿no? que el destino sí. más cercano, ¿no? Muy cercano, o sea, lo sentíamos cercano por lo menos. Claro. Sentíamos que era muy cercano, y eso que en la época que yo estudié no había ni celular ni nada. Claro. En realidad ni teléfono fijo no era tan fácil, claro. Pero bueno, hoy está la Universidad de Río Negro, por ejemplo, en Chuele, en Valle Medio, en Valle Inferior, y hay más alternativas de carrera Claro. para que los chicos no se tengan que ir necesariamente a la Universidad del Sur, ¿no? Exacto. Algo que ha cambiado bastante el panorama. ¿Y cómo fue después esa adolescencia, ese crecimiento ahí en Beltrán y en Chuele, en todo Valle Medio? Bueno, en realidad, claro, la parte de mis estudios primarios y secundarios fue todo en Beltrán. Cuando regreso recibida de la universidad, recién ahí comienzo a vivir en Chuele. Entonces es como que tengo dos pertenencias a las dos localidades, ¿no? Y Ujú. suelo decir que soy del Valle Medio para no Para poner evitar el acento. conflictuar, para evitar el Para no conflicto. poner el acento en ninguna. Pero bueno, la verdad es que es un lindo lugar. El Valle Medio es un lugar muy lindo para crecer, ¿no? Ujú. ¿Y qué siente que le aportó a su vida, a su construcción como una personalidad política, haber crecido en ese lugar, en el Valle Medio? Yo creo que empatía, ¿no? La posibilidad de contactarme y conectarme y establecer vínculos con la gente es algo que uno aprende tempranamente. Y realmente el hecho de que la gente en estas localidades pequeñas siente que los hijos de una familia son hijos de todas las familias, hace que uno entienda que bueno, que le debe gratitud a mucha gente, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, creo que esa parte es propia del lugar, Ujú. lugar donde uno crece. Mónica, Sí. y usted viene de la docencia, de la actividad, tener una familia, actividad privada. ¿Qué siente cuando el presidente de la Nación, ¿no? Desde determinados sectores de derecha, se lo llama casta? ¿Usted se siente casta?
Yo en realidad empecé a desarrollar una actividad de tipo político muy tardíamente, porque en mi vida, una vez que me recibí y volví a mi lugar, al Valle Medio, y empecé a trabajar, desarrollé mi faceta docente de una manera sumamente satisfactoria para lo que yo veo hoy, ¿no? Muy satisfactoria. En realidad tuve posibilidades de hacer muchas cosas desarrollándome en el ámbito docente, en el ámbito del secundario y fundamentalmente en el ámbito de la formación de docentes. Entonces, digamos, cuando soy invitada a participar en un ámbito de gestión provincial, yo ya era una persona con muchísimos años de trayectoria, claro. Con muchísimos. Ya había sido elegida incluso directora en el Instituto de Formación Docente, y eso es como que es un reconocimiento, claro. Porque en los institutos los directores se eligen. ¿Es una enamorada de la docencia usted? Sí. Entonces creo que cuando aparece el calificativo de casta, no me llega. No me llega porque no entiendo a qué se refiere y no entiendo esa connotación tan despectiva. Cuando a mí me tocó ejercer como ministra de Educación en la provincia, yo lo que visualicé por primera vez en un cargo de tanto peso público es la posibilidad de hacer cosas que uno tiene, la posibilidad de tomar decisiones cotidianamente para bien, tomar decisiones para que las cosas sean mejores. ¿Y cómo se llevó con el docente que quedó del otro lado y la empieza a ver como una rival, ¿no? Porque es la ministra de Educación y el docente que está gremiado critica a la ministra de Educación, hay una confrontación, ¿no? Suele pasar eso. ¿Cómo fue esa situación? Ese cruce de veredas, si lo podemos llamar de alguna manera. Creo que digamos, nos manejamos con absoluto respeto de un lado y del otro, pero dejando claro en aquel momento en cada una de las paritarias, recuerdo dejando claro que yo representaba al gobierno de Río Negro y el gremio representaba a los docentes, y bueno, dejando claro que es un ámbito en el que nos respetamos, pero en el que hay una política pública que la fija el gobierno, y esa política pública en educación me tocaba a mí y la llevábamos adelante con el mayor de los respetos y con la honestidad absoluta de que quienes recibían estas políticas públicas conocían de dónde venían, qué fundamentos tenían, con qué fondos nos dedicábamos a cada una de esas políticas públicas, qué cosas podíamos hacer, cuáles no podíamos porque teníamos restricciones de alguna naturaleza. Creo que era un diálogo absolutamente sincero y creo que fue muy, muy fructífero, muy productivo. Y luego vino la etapa de reemplazar a Alberto Bretenach en el Senado de la Nación. ¿Se lo esperaba, no se lo esperaba? ¿Fue una sorpresa? ¿Y cómo se lleva con este cargo? Quienes militamos en Juntos Somos Río Negro esperábamos que Alberto Bretenach volviera a ser gobernador. Deseábamos que Alberto volviera a ser gobernador de la provincia y que su proyecto, desarrollado durante 4 años anteriores, pero yo diría que su verdadero proyecto lo pudo desarrollar en 5 o 6 años anteriores, ya que los 2 primeros fueron sumamente conflictivos. Entonces, en los siguientes años no había alcanzado. Para mí no había alcanzado y era importantísimo que Alberto volviera a ser gobernador. Por lo tanto, si eso ocurría, quedaba claro que yo lo iba a suceder. Nunca a reemplazarlo, porque una figura como la de Alberto no tiene reemplazo. Yo estoy ahí para cumplir lo que quedaba del mandato y hacerlo. ¿Lo que quedaba y no renovar? Eso es una incógnita. ¿Qué responden pues a esa incógnita, senadora? Es difícil saber, ¿no? Quién será la mejor representación de mi partido para ese lugar tan importante. Está muy bien. Como nosotros somos oficialismo en la provincia, no deberíamos perder ese lugar. Y entonces aspirar a ese lugar tiene que ser para la persona que verdaderamente pueda dar cuenta de esa necesidad. No sé si seré yo, hay que evaluarlo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Bueno, gracias, Pablo. Llegamos al final de Tenemos Todo, nos quedamos sin tiempo, es muy cortito el programa, pero esperemos haber
logrado acaparar un poquitito todas las ganas que teníamos de preguntarle a la senadora Mónica Silva, que la tuvimos acá con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos encontramos el próximo martes con otro programa de Tenemos Todo.